Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, depende del lugar del planeta donde nos estés escuchando. Comenzamos aquí un nuevo programa de Dosis. Bienvenido, Franco, ¿cómo estás? Buenos días para todos. Bueno, como acabas de decir, iniciamos este segundo programa de Dosis. ¿Sobre qué tema hablamos hoy? Sí, justamente venía pensando de preguntarte, estos días, digamos, donde andamos con un poco de dolor de cabeza, no sé qué me anda pasando, y se viene a la cabeza qué podría tomar, ¿sí? ¿Alguna droga? Exactamente. ¿Alguna sustancia? Se viene esa pregunta, a ver, ¿consumiste alguna vez droga? He consumido como todos. No, como todos. Como todos hemos consumido. Todos consumimos y todas. Sí, exactamente. Bueno, perfecto. Bien, nuestro programa de hoy va a tratar justamente de eso. Bienvenido Kevin, bienvenido Cocu, ¿cómo están? Vamos a darnos en esta segunda dosis, como la Sputnik B, una dosis de drogas. Así que sean bienvenidos a este segundo programa de este programa que intentamos dar a luz dos miradas al menos o más de determinados temas. Así que nos toca las drogas en este caso, así que vamos a poner las pilas y empecemos, ¿sí? ¿Cómo es esto de que todos consumimos droga? Qué buena pregunta, ¿no? Sí. Porque todos consumimos drogas, sea legal o ilegal. Ahí está el punto. ¿Cuál es el tema? Si es legal, no está mal, y si es ilegal, lo señalamos. Sí, esa es la onda, digamos, pero habría que ver, remontémonos un poquito más. ¿Siempre fue así? Siempre fue así. O sea, siempre estuvo mal mirado, digamos, consumir drogas. ¿Cuándo se prohibió? ¿Legales? Sí. ¿Cuándo se prohibió? Exactamente. ¿Y por qué se prohibió también? Yo creo que es una cuestión de Estado. Todo empieza cuando aparece el Estado como regulador y empieza a formular qué está bien y qué no está bien, digamos. ¿Será que la felicidad es solamente para un pequeño sector? Pareciera ser que sí. Que sí, ¿no? Sí, y como lo venimos hablando, digamos, o diciendo hace poco, cuando estamos hablando fuera de cámara y de programa, en off, resulta también como elitista toda esta cuestión. No solo la droga, como todo, la droga no escapa a eso, digamos, no escapa a la transformación, a la evolución humana, digamos, en todos sus ámbitos. Como ser, digamos, en la antigüedad, digamos, el consumo de diferentes drogas, hasta hablemos de la más clásica o la más conocida por todos, que es la marihuana, digamos, que esta sustancia, este psicoactivo, es la que más antigüedad, digamos, registro de más antigüedad se rescata, digamos, en los pueblos asiáticos, en los pueblos africanos, de Egipto, en Grecia, en Roma, ni hablar, digamos, altos fumancheros. Grandes personajes de la humanidad. Grandes personajes de la humanidad también, que digamos. Que usaban. En principio tiene una connotación, vaya paradoja, digamos, religiosa, ¿sí? Espiritual, digamos. De hecho, digamos, Kevin, que me habías preguntado, digamos, si el rey Salomón, este personaje de la Biblia, hijo de David, el que lo mató a Goliat con una honda, fíjense si no estaban drogados para escribir eso. Bueno, me habías consultado acerca de se decía que el rey Salomón consumía marihuana. Precisamente, digamos, en 1960 unos arqueólogos descubrieron, digamos, la tumba del rey Salomón, y donde, digamos, tenían esta idea, las civilizaciones antiguas, de preparar, digamos, la tumba de los muertos. Generalmente los emperadores, los faraones, los reyes, o sea, los que estaban en el poder en ese momento. Y preparaban, digamos, también tenían una creencia, ahí viene la parte religiosa, de que iban al más allá, digamos, después de la muerte hay un más allá donde van todos aquellos que logran llegar, digamos, lograr ese logro. Entonces preparaban, digamos, todo
a donde los sepultaban, digamos, en las pirámides o en las tumbas, con elementos, digamos, tanto, digamos, de comida como otros elementos artísticos, digamos, culturales. Pero casi siempre eran para marcar estatus, ¿no? Primero, sí, obviamente. Bueno, ahí entra, digamos, no a todos, digamos, al carpintero, digamos, de la vuelta a la esquina, a Juancho, digamos, lo sepultaban así en la tierra, digamos. Exacto. Fosa común, como se diría ahora. No le ponían ni una hierbita, digamos. Pero sí, a los faraones sí. Igual, en esa cuestión de a los que son más poderosos, digamos, se les da todo. O tienen lo mejor de todas las cosas. Acá, digamos, en las civilizaciones americanas, por ejemplo, hay un poco más de igualdad, por ese sentido. Todos eran propensos, digamos, a tener ese trato cuando se moría. ¿Sí? Hay muchas tumbas, digamos, de muchos de los pueblos originarios, digamos, que tienen esas ofrendas que se hacen. Más que nada por el tema de la relación que tienen ellos con el tema de la Pachamama y todas esas cuestiones de la tierra. Bueno, pero en esta parte, digamos, volvamos a las drogas. A las drogas, a la marihuana en este caso. El rey Salomón descubrieron, digamos, en 1960 ya, que tenía, digamos, estos elementos en las ofrendas, en su tumba, pero en ese momento no podían determinar de qué se trataba, de qué sustancia era. Y ahora hace poco, digamos, descubrieron que justamente eran sustancias, digamos, que contenían marihuana, básicamente, activos que son parte de la marihuana. Y por esa razón, digamos, se podría decir que sí, en cierto modo usaban o consumían, inclusive puede ser. Porque esa es otra cuestión, digamos. Nosotros hablamos ahora de consumir marihuana y pensamos en el faso, en el porro. Uh-huh. Sí, no se piensa de otra manera, pero antes inclusive había muchos otros que lo consumían de otra manera, como un incienso, como un... ¿cómo esta porquería que ponen para que haya mejor olor? Sí, ¿no? Como un saumerio. Un saumerio. Esas cuestiones, digamos, y también generan, digamos, como una especie de elevación espiritual. Y un bienestar. Y un bienestar. Sentirse bien, como que creo que se siente bien lo que consumen. ¿O no? Depende de lo que consuman. Depende de lo que consuman. Ahí tiene que ver la calidad, totalmente. Bueno, y ahí volvemos en ese tiempo, digamos, obviamente a los faraones, a los reyes, seguramente se la da de la mejor, sí, de la buena. Sí, no solamente el cannabis como la droga, sino el vino también, que es una droga. Sí, que es una droga legal, pero que en ese momento no tenía la estigmatización de que si era legal o ilegal. Que en ese momento también se utilizaba mucho el vino. El vino se cree que es la droga más antigua que existe. Imagínate que el vino está relacionado con los dioses. Sí. Bueno, el ejemplo más claro es el cristianismo, ¿no? La sangre de Cristo. Los griegos también, a Zeus se ve algunas imágenes. Tranquilamente podemos decir relacionado que los sacerdotes son unos drogadictos. También, si lo ponemos en ese modo, también pero drogadictos al fin. Y sí, porque es droga al fin. El tema de la cerveza también, que se utilizaba en esos tiempos como una especie de salario. Los egipcios en su momento pagaban a sus esclavos con cerveza. Entonces también era un medio de pago para hacerlos trabajar. No solamente a los esclavos obviamente no se le daba, pero a las clases por ahí un poquito que estaban más arriba en ese estamento social sí se le daban. Hablando de cerveza, que aumentó bastante. Aumentó. Estamos jodidos nuevamente. O sea, como que estamos laburando como esclavos para comprar. Fíjate nos están pagando con cerveza. Se da esas paradojas también. Y encima no nos alcanza. La gran pregunta de la cerveza, ¿sigue siendo una bebida popular? Sí. Aún con el elevado precio que tiene. Sí. Todavía sí. Sigue siendo. El vino también. Lo que pasa es que también, el tema del vino, digamos, no sé, es como de época también, digamos. Uno cuando se va haciendo más grande, no consume cualquier vino, por ejemplo. No. Yo pensaba de época de año. Cuando hace frío tomaba vino. Sí, obviamente. Sí, pero yo antes tomábamos de la majuana y hasta suelto. ¿Entendés? Ahora cuando te juntás, digamos,
cuando se va grande te tenés que comprarte el vino, el de 3/4 y esas cosas. Ya, además porque te cae mal ya este organismo, Sí, tampoco sí. es joven. También uno se va aburguesando en ese aspecto. Se va aburguesando también esas En- cuestiones, digamos. Pero no, sigue siendo popular la Sí, para la mí. cerveza. Y bueno, el vino es más popular todavía. Sí, aparte el vino tiene una cuestión espiritual relacionada con los dioses, en los romanos sobre todo. Bueno, incluso tienen el dios Dionisio, ¿no? Sí. Que era justamente el dios del vino, de la fiesta. Bueno, sí. Bueno, el griego sería el Dionisio. Sí. El romano no sé cómo el nombre. Baco. Baco, Sí, Baco. exactamente, De Baco. ahí viene el término la bacanal. Bacanal. Ajá. Mira qué buena cosa, mira, No, eso lo desconocía. eso me enteré recién. Bueno, la bacanal era el término para decir saliste de cuerda. Ah, Saliste de cuerda y te chupaste todo el vino. Bueno, como- ahora entiendo el tema sí. de Malón, Ajá. orgías bacanales. Mirá lo que nos acabamos de enterar Lo que en uno este se momento. entera en esas cosas. Y bueno, y siguiendo haciendo Aguanten un, las bacanales. haciendo un paralelismo, cuando hablamos del programa anterior de la Navidad, la Saturnalia, el vino era el gran protagonista. Se consumía ¿Será- mucho vino. ¿Será que todos los programas nos va a asediar lo religioso? Sí. ¿Podremos matar a Dios alguna vez? Como Como lo dijo hizo Nietzsche. Es una pregunta que la dejamos para los próximos programas. Es muy buena pregunta. El próximo programa apunta a Kevin, apunta a Cocu. Si llegamos a hablar de las religiones de Dios en la próxima dosis, bueno, hay que empezar a La hacer pregunta algo. es, ¿hay algo que no venga, que no esté relacionado con Dios, con la religión? Muy buena pregunta. ¿Por qué nuestra cultura tan viene de ahí? ¿Entendés? ¿No hay algo que no venga de la cuestión de los dioses, de la religión? Sí, esas preguntas, digamos, como queriendo ya sea justificar la existencia de Dios para bien o negarla, los mismos filósofos que se abocaron a esa aventura también llegaban a un punto donde ni para un lado ni para el otro podían justificar. Entonces decían simplemente que existe algo que es a lo que se puede llamar Dios, el cual no resiste, digamos, ninguna visión racional. Solamente es eso. Bueno, nada. Y en estas cuestiones también de estas drogas, digamos, hay algunas también que son ancestrales, como por ejemplo la ayahuasca y el peyote. El peyote. Sí, bueno, el peyote es muy... Que más de esta zona de América. Sí, México, digamos. México y Sudamérica, la ayahuasca. Sudamérica también, y la ayahuasca, sobre todo la Amazonas. Sí. El otro día estaba viendo una serie, una miniserie, en estos tiempos, digamos, que aprendimos a ver miniseries y series en Netflix. Donde justamente, digamos, tenía problemas un personaje de la serie, y le ofrecieron, digamos, le sugirieron que vaya y se dé una ayahuasca. No sé cómo se dice, se dé una ayahuasca, consuma un viaje, haga el ritual. El tema, bueno, que fue, digamos, o sea, el tema de la ayahuasca no es que es una sustancia que vos la podés comprar y consumirla. O sea, para que funcione tiene que tener todo un ritual, ¿sí?, de preparación. Además tiene que tener un guía para que te prepare a vos, digamos, en un lugar también, que también no debe ser cualquier lugar. También tiene que ver una cuestión de la dieta, el tipo de ayuno, qué Exactamente. tipo de alimento, qué podías haber comido antes o después. Entonces, bueno, una vez que estés preparado, que la persona que es la guía dice que estás preparado, lo consumís, digamos, y es como que te limpiás. Y es una droga que es legal, digamos, si se quiere. No, yo no sé si está comprendida en alguna legislación. No, tengo entendido que no, porque es una cuestión netamente de las tribus. Claro, igual el peyote también, aunque el peyote sí tuvo intervenciones, digamos, legales, digamos, donde se prohibió, pero después en México, por ejemplo, con fines rituales, de rituales, los aprobaron, digamos. Solamente aquellos, por ejemplo, las tribus que siempre utilizaron ancestralmente el peyote, lo podían seguir haciendo. Sí, la cuestión de la exportación y el transporte del peyote fue lo que se reglamentó, por decirlo así. Claro. Se podía traficar peyote a Estados Unidos y que
encima alguno de los más grandes consumidores que más ganas tenían consumirlo, se fue frenado gracias a este tipo de reglamentaciones y leyes en México. Totalmente. Y México, nunca entendí, digamos, cómo México llegó. Sí, después entendí cuando estudié. Ajá. Porque siempre como mantuvo un vilo esto del tema de Molotov, que habla porque fuimos potencia mundial, dice. Y yo decía en ese tiempo, ¿cuándo mierda fue potencia mundial México? Y sí, lo fue, digamos, en su tiempo, digamos, inclusive tenía un territorio que hoy es Estados Unidos, que Estados Unidos se lo arrebató, digamos, literalmente, Texas, California. Eso es tema para otro dosis. Sí, vamos a ver. El colonialismo y el neocolonialismo. Exactamente. Podemos hacer para la época de la independencia. Sí. Ya que estamos hablando de los grandes estadounidenses, hay un estadounidense considerado uno muy grande que se hizo famoso y tenía famoso la idea de que el consumir peyote o algún otro tipo de sustancia lo iluminó. ¿Sabes de qué estamos hablando? Sí. De la manzana. Esteves, el Chanchi Esteves. Steve Jobs, ¿sí? El creador de la mega empresa Apple de computadoras. Bueno, sí, además él admitió, digamos, sí. Lo hizo en muchas entrevistas, que él consumía, para tener estos estados, digamos, de lucidez, que muchos también lo consideran de esa manera, estados de lucidez. Consumía, vamos, el tema del peyote no lo tenía bien claro, pero lo que sí consumía mucho también era el LSD, y con su compañero y amigo también que tenían cuando empezaron con la empresa. Pero luego cuando la empresa empezó a crecer y a ser grande, digamos, dejó de consumirlos, pero nunca negó, digamos, que consumía esa sustancia. Y vaya a saber uno si después lo negaba, pero consumía, digamos, también, porque termina siendo, si a vos te hace algo bien, ¿por qué dejar de hacerlo? ¿Sí? Además, digamos, cuenta también Steve Jobs en una entrevista que el nombre, justamente, de su compañía Apple, que tiene que ver, digamos, con la forma en que murió el que descifró el código Enigma, digamos, matemático, ¿cómo se llama? Turing, creo que era. Exactamente. Sí, no me recuerdo. Hay una película, el código Enigma, que les recomendamos que la vean, que es Está muy buena. No solo, digamos, porque es historia, sino también porque la historia de este tipo, digamos, que murió, digamos, al comer una manzana envenenada, ¿sí? Y que él mismo comió, digamos, se suicidó al mejor estilo Sócrates, comiendo cicuta. Como un acto de rebeldía por no aceptar su sexualidad, porque en ese momento la sociedad. Digamos, exactamente, el tipo evitó, digamos, que siga avanzando la parte de los nazis, pero después no lo querían reconocer como tal, digamos, porque era homosexual, digamos. Se lo ocultó muchos años. Muy atrasados. Hay que reconocer que en estos tiempos estamos muy avanzados en ciertas cosas, digamos, ¿sí? El reconocimiento de esas cuestiones, gracias a las luchas, digamos, tanto feministas, ambientalistas y de otras cuestiones, la lucha el vanguardismo, del género también. Y siguiendo con las drogas, ¿la cocaína cómo aparece? Qué buena pregunta. ¿Cómo aparece la cocaína? Porque antes la cocaína era legal. Sí, es más, se la utilizaba para medicamentos, digamos. Lo utilizaba incluso Sigmund Freud, a sus pacientes se le daba también. Sí. Freud de hecho, era... de hecho. Sí. De hecho vi en la serie Freud. No la vi, pero Freud, que está buena, digamos, aquellos que por ahí es una miniserie de unos cuantos capítulos, y bueno, ahí muestra así, consumía, digamos, él mismo consumía mucha cocaína, también no es ningún secreto. Bueno, antes que te interrumpa, la Coca-Cola, por ejemplo, cuando antes vendía, también ofrecía sobrecitos de cocaína, por ejemplo. Era bien vista en ese momento.
Bueno, pero habría que ver, bueno, eso es eso, digamos, lo que hoy por ahí está penado. En su momento fue legal. Tiempos fue legal, digamos, entonces habría que ver por qué razón, digamos, qué hay detrás de eso. ¿Sí? Y volviendo, para darle paso, enseguida vamos a tener esto, digamos, de las contradicciones entre lo legal y lo ilegal, ¿sí? El tema de las drogas, su uso y su abuso. Estamos hablando de drogas, vamos todos. Estas dicotomías que se dan en todas las cuestiones. Hay un planteo, vamos a ir a escuchar un audio de nuestro primer invitado. Él es Damián Navarro, un amigo de Corrientes, profesor de filosofía, que nos va a dar una visión de qué son las drogas. Hola, buenas. ¿Qué pienso yo como persona acerca de las drogas? Y bueno, había una frase que me la habían regalado hace ya un tiempo y que hace unos pocos días la volví a leer y a tener presente, que es una frase de un filósofo griego de la antigüedad llamado Heráclito, apodado el oscuro de Éfeso. Heráclito decía, jugando con el idioma, con la lengua griega, entonces juega con esta similitud de palabras, entre bios, que es vida, y bios, que es arco, y dice Heráclito que el nombre del arco, bios, el nombre bios, es arco y a la vez es vida, y como arco tiene función dar muerte. Freud hablaba de una pulsión, dice que somos pulsión, pero a la vez esa pulsión la cataloga como eros o tánatos, es decir, bueno, puede ser una pulsión de vida, pero también puede ser una pulsión de muerte. Entonces constantemente esto que somos una pulsión, está en una contradicción entre la pulsión de vida, eros, y la pulsión de muerte, tánatos. Y el arco, que es muerte, es a la vez vida. Lo que está en el fondo de este pensamiento de Heráclito es la contradicción que se origina en lo que es uno, es decir, lo que es uno y pareciera que está dado como uno, en realidad encierra en sí mismo una contradicción. Es lo mismo que nos dice Freud, es decir, bueno, esto que somos pulsión, pero a veces predomina una pulsión de vida y a veces predomina su contrario, que es la pulsión de muerte. Entonces, en esto que somos siempre se va conjugando esta tendencia entre la vida y la muerte en una contradicción. Y quizás algunos se preguntan, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con las drogas? Yo también me hacía exactamente la misma pregunta. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es la droga en sí misma? Es decir, ¿qué supone la droga en esto que parecería ser una vida rectilínea o ciertas funciones cerebrales o ciertas funciones anímicas? Siempre supone una alteración de esa vida, es decir, de esa conciencia, ya sea, repito, que consuma algo sintético o que me tome un vino o que fume marihuana, digamos. Una forma de poder subirnos, si se quiere, a esta vida, es decir, una forma de vivir. Entonces, lo hacemos a partir de la intervención en nuestra conciencia o en nuestro estado anímico, dada por cierta sustancia que, repito, puede ser cualquiera que a nosotros se nos ocurra. Y esto no es otra forma, o no es otra cosa que una forma justamente de asumir esto que somos, de asumir esa contradicción, de asumir ese vaivén, de asumir la vida que, como decía Heráclito, es también muerte. Y como después repetiría 2000 años después Freud, es una tensión, es una pulsión, es una emergencia, o es una forma en que toma la pulsión, porque ahí está lo interesante, la pulsión es una. Puede predominar una pulsión de vida o puede predominar una pulsión de muerte.
Entonces, la incorporación de sustancias, una forma de poder o una forma de subirnos a esta contradicción que somos, interviniendo en nosotros mismos con lo que tenemos a disposición, sea lo que sea lo que más nos gusta. Ahora por ahí uno dirá, bueno, sí, pero eso mismo nos puede hacer daño, eso mismo nos puede llevar a la muerte. Sí, y ahí de nuevo la incorporación de las sustancias, sea cuales fueran, no son, repito, otra cosa, sino una forma de asumir esto que somos, una forma de asumir nuestra propia mortalidad, escapando o no escapando, pero eso no tiene que ver con la sustancia, eso tiene que ver con la forma en que nosotros nos enfrentamos al mundo. Y el juicio sobre si está bien o no está bien esa forma de subirnos a la vida, eso ya lo dejo para cada contexto, yo ya lo dejo para cada situación y lo dejo para una persona, para una moral contextual, digamos. Ya en cada caso podremos decir si está bien o está mal, si es que, porque cada tanto necesitamos, diría Freud, o no sé, es inevitable, diría Heráclito, enfrentarnos a la diferencia, romper la monotonía y enfrentarnos a la diferencia, pero a esta diferencia que también somos. Y ahí está lo interesante. Un abrazo grande para todos, muchas gracias por la invitación y espero que se repita. Seguimos. Bien. Un agradecimiento a Damián también, que nos plantea estas dicotomías desde la parte filosófica, obviamente, y remontándonos a los tiempos de Heráclito y esos pensadores griegos de la antigüedad. O sea, el tema de la droga es, desde que apareció la humanidad hay droga, así que no se hagan mucho problema, no abusen y legalícenla, viejo. Como diría el Piti, legalícenla. Bien. ¿Sobre qué seguimos, no? Ya estamos avanzando, digamos, pasaron las revoluciones, aparece el Estado, y ahí volvemos al principio, digamos, el Estado, digamos, al principio del programa, cuando decimos quién determina qué es legal y no legal. El Estado también vino como a ser el garante de imponer un sistema, digamos, ¿sí? El Estado, de la mano, digamos, de la Revolución Francesa, y con el Estado también y la Revolución Industrial aparece el capitalismo fortaleciéndose a full, y con ella también las cuestiones de las ideas liberales, el liberalismo. ¿Qué tiene que ver con la droga? No sé, digamos, calculo que algo tiene que ver, pero era para hacer un contextualizar de lo que vamos a hablar ahora. En ese sentido, el Estado, digamos, determina qué es lo que está permitido y qué no es lo que está permitido, digamos. En todos los países, en la mayor parte del mundo, es así. Entonces, el Estado también tendría que ver cuáles son drogas legales y cuáles son drogas ilegales, ¿sí? Pero inclusive, digamos, en el siglo XX la cocaína, digamos, todavía no era ilegal. Y bueno, y la marihuana, como dijimos, de tiempos ancestrales, digamos, se la utiliza con fines medicinales, que son la gran lucha de hoy también, digamos, de muchos movimientos, y que, bueno, de a poco, ahora en Argentina hace poco se permitió, digamos, por ley el uso medicinal del cannabis, ¿sí? Que es muy recomendable por cuestiones, digamos, de haber hablado con gente que está en la medicina, médicos, que recomiendan, digamos, el uso del aceite, por ejemplo, del cannabis para dolores crónicos que tienen generalmente las personas más ancianas. Entonces, por ese lado, digamos, ¿por qué se tardó tanto? ¿O por qué la ilegalidad no permitió, digamos, tener estos avances? Que la ciencia ya lo hizo hace un montón, pero por cuestiones, digamos, legales, netamente cuestiones de un Estado que se dice presente, digamos, y ¿por qué no se lo hizo antes? ¿Sí? Ahora también es una pregunta, digamos, que hay detrás de eso, que hay detrás de prohibir algo que hace bien, en cierto sentido, ¿sí? Más adelante lo vamos a escuchar a
a nuestro amigo Agustín Barúa Cafarena, un médico psiquiatra, digamos, de Paraguay, que nos habla en un punto también del placer, digamos, ¿sí? De hablar esto de por qué no plantear el consumo de drogas ilegales, ahí sí vamos al punto exacto, cuando eso genera placer. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver, digamos, el tema del placer? Eso que está en boga también, que lo llevan como bandera los movimientos feministas, de hablar desde el placer también, digamos, por qué las mujeres no pueden, digamos, emprender una lucha por vivir y disfrutar el placer, su cuerpo, o lo que fuera, ¿sí? Esas cuestiones, digamos, hay que ponerlas en discusión, hay que hablarlas y me parece que es interesante. Bueno, el tema de las drogas es lo mismo, digamos, ¿sí? Y volvemos a lo mismo, cualquier cosa que vos abuses es malo. Entonces la droga también, si abusás de la droga, también va a ser malo. Así que la gente que consume diclofenac para todos los tipos de dolores que tienen, piensen ahora, piensen. Sí. Es eso, digamos, la medicalización, el medicalización centrismo, no sé cómo decirlo, porque ¿qué es lo primero que uno, mira, tenemos tan incorporado en la cabeza que cuando tenemos alguna dolencia, ¿qué es lo primero que decimos? ¿Qué puedo tomar? ¿Sí? ¿Qué puedo tomar? Y directamente pensamos en una pastilla, en una droga. La clásica, la aspirina. Y después están, digamos, la parte profesional de médicas y médicos, que también erróneamente, desde mi punto de vista, han decidido, digamos, ir por ahí, digamos, al punto de cuando va un paciente, sumado, digamos, a esa particular forma de ver, de querer ir y que te den algo, los médicos y las médicas les dan algo y le agregan 20. Por eso hay personas que toman 10 pastillas, es increíble, la están drogando mal y haciéndole mal. Hay dos parámetros ahí que hay que reflexionar, que uno es la hegemonía médica, al médico como una figura superior, que con su mirada recorre al cuerpo y te dice qué es lo que tenés cuando vos vas con una dolencia. Sí. Y el otro parámetro es el de las industrias farmacéuticas, que están muy en boga, como vos decís. Cuando alguien tiene una dolencia ya piensa automáticamente que puedo tomar. Sí, exactamente. Bueno, y ahí entra hay una famosa publicidad de una pastilla que... ¿Viagra? No, hay una... pero parecido. El eslogan de la de esta publicidad era sentirse mal está mal. Hay que sentirse bien. Pero ¿a base de qué? Claro, exactamente. Hay igual profesionales, digamos, que tienen la otra mirada, que no es invasiva, ¿sí? No es meterle algo a la persona, sino lo tratan y le dicen, mira, hacerte esto, aquello, pero no le recetan ningún tipo de medicamento. Claro, como Agustín, que yo lo sigo en Facebook y siempre está planteando esta mirada más integral de exactamente, más humana. En un momento él plantea, cuando vino acá, digamos, lo hemos visto hace un par de años cuando vino Agustín, planteaba eso justamente, digamos, de humanizar un poco más la medicina también. Qué cosa loca, digamos, humanizar la medicina, digamos, uno lo entiende, digamos, de partida como que es algo muy humano el tema, lo es, pero en la práctica, digamos, todo esto por la presión que sufre también, digamos, por las grandes industrias, en la industria farmacéutica en este caso, digamos, es impresionante, digamos. Es impresionante. Yo hace poco también empecé a entender esto, lo jodido que son los visitadores médicos, boludo. Es una vera, está bien, digamos, es un laburo que tienen, todo lo que quiera, pero estás incitando, digamos, a que todos los médicos sean como lo son la gran mayoría de los médicos, digamos, ¿sí? Que lo único que cuando entra un paciente, lo único que ven es una forma de encajar un producto en esa persona que por eso le va a traer réditos. Es increíble. Bueno, eso también es parte, digamos, del tema de hablar de las drogas también. Debería hablarse de eso y no se habla. Y esto empezó en el siglo XX, es
como lo decía Discépolo, fue un cambalache, digamos, terrible, y donde las drogas, digamos, también, digamos, tuvieron su auge en muchas cosas, digamos. Por ejemplo, digamos, nosotros acá, por ahí podríamos considerarnos, si queremos, rockeros. Lo primero que nos estereotipa. Sí, que con lo que nos estigmatizan o nos prejuzgan, es decir, que por ser rockeros somos drogadictos. Ni hablar. Pero tampoco es culpa de una sociedad que está con una cultura, digamos, estigmatizante, estigmatiza todo, sino también porque en el siglo XX, digamos, la misma música, el mismo género, rock and roll, se endilgó, digamos, a sí mismo ese nombre, digamos, esa cuestión, ¿sí? Tomó como bandera. Como bandera, y lo sigue tomando, digamos. Yo vi ahora la serie. Estoy con la serie, chicos, y voy a seguir con la serie porque el COVID generó eso. Está viendo la serie esta, Rompan Pero Todo. Mi ejército, rompa todo. Fíjense, si algo que nos estigmatiza a nosotros, uno que estuvo, digamos, en la organización de recitales, a nosotros, digamos, acá en Castelli, para hacer recitales nos pedían, digamos, ahora piden a todos, digamos, los eventos, pero nos pedían que tengamos una guardia policial, sería, ¿sí? Una consigna policial que había que pagar para que custodie el recital. Cuando nosotros sabíamos que no iba a pasar absolutamente nada en el recital. Y en cambio después vos te ibas al barrio Sarmiento, digamos, donde es un desastre, digamos, esas cuestiones, esos eventos, digamos, el tema de seguridad. Como no está estigmatizado, digamos, no le exigen que tenga esas cuestiones. Para la gente que no está en contexto, el barrio Sarmiento, estamos hablando de una bailanta de cumbia. Sí, el barrio Sarmiento es mi barrio, justamente. Nosotros somos las ovejas negras de ahí, digamos, mientras toda la gente pasaba, digamos, al baile, nosotros estamos en la esquina escuchando heavy metal, Hermética, Almafuerte. Y le decían drogadictos. Y éramos drogadictos, obviamente, y chorros también, digamos, porque, ¿entendés? Éramos pibes de barrio, vestidos de negro, morocho, obviamente. Chao, el clásico chorro, digamos, el clásico pibe chorro, ¿sí? Que se puede, que también existe en otros lugares, digamos, que no necesariamente son rockeros, digamos. Pero bueno, el rock se endilgó, digamos. Volvamos a la frase sexo, droga y rock and roll en esta serie que te le estaba hablando. Cuando al último pregunta, vemos cómo resumís qué es el rock, digamos, que es el rock latino en ese caso. Y es eso, muchos decían esto, muchos decían expresión, muchos decían cultura, muchos decían darle pelea a lo que está impuesto. Y aparece Calamaro, es sexo, droga, rock and roll, ¿entendés? ¿Y qué podés hacer ahí, digamos? Si vos sos rockero, sos drogadicto. Es así. Bueno, eso también es una cuestión que se dio mucho en el siglo XX, digamos, y con el boom, digamos, también del rock en sí. Sí, pero no solamente, a ver, digamos que el rock no se apoderó primero de eso. Ya la década del 20, la década del 30, el jazz, el blues, ya había tomado esa decisión de incorporarlo como parte de su idiosincrasia musical, cultural. Hay que tener en cuenta que en ese contexto, en la década del 20, era legal todavía la droga. Claro. Hasta que aparece la famosa ley seca, ¿no? Que ahí se empieza a prohibir todo. Y después, bueno, la droga va evolucionando y sobre todo en los 60 va a haber una gran explosión. Claro. Con el movimiento hippie. Y la aparición, digamos, del rock. Sí, claro, el rock en sí. El rock en sí. Los Rolling Stones, los Elvis, que venía un poquito antes. Elvis también. Y eso de una manera se fue magnificando. Pero no tiene que ver solamente con creo yo, desde mi interpretación, de decir, bueno, tomemos esto algo para tomarlo como nuestra cultura, sino una parte de la rebelión era en ese momento, ¿no? Hay que entender cómo era el contexto de la Guerra Fría, estaba todo militarizado, era todo formal, el tipo se tenía que vestir con traje, peinado al medio, bien
bien vestido, entonces era como una rebelión de enfrentarse contra ese tipo de sistema, donde la juventud no quería más eso, no quería la guerra de Vietnam, por ejemplo, que fue un gran elemento también que tomaron para rebelarse contra el sistema. Es como que ya no querían vivir más esos tiempos de guerra, estaba hablando en la plena Guerra Fría, ¿no? Donde sí está de un bando al otro bando, y a veces la juventud obviamente no quería estar ni del uno del otro, sino que consideraban que la vida era otra cosa también, se podía tomar otra alternativa, otro camino, y bueno, y yo creo que se da todo ese combo, donde la marihuana, el pelo largo, el sexo, que también era muy tabú en ese momento, o mostrar el cuerpo. Vos ves esos festivales de Woodstock, por ejemplo, ver chicas sin ropa, tipos sin ropa. Y había hubo una versión mexicana en el 60 o 72. El Woodstock fue en 68. 69. Y en el 72 hubo una versión mexicana del Woodstock en México, digamos, no me acuerdo cómo se llamaba, pero se hizo una sola D encima. Acá hubo el Barrock también. Claro. Argentina, ¿no? ¿Qué año fue? El Barrock fue en el 82. 82, sí, claro. 82. Que también fue una versión latina del Woodstock, digamos, también luego había gente desnuda, así, bañándose en un lugar. Eso también aparece en la serie esta Rompan Todo, digamos. En el sentido, tiene buenas partes, no está completa, pero se las recomiendo también, digamos. Así como se le voy a seguir recomendando a todos. Ya la veremos. Pero eso, pero lo que sí, quizás también lo que después quedó como ser parte esencial, si querés, del rock, este tema de la droga, fue también la industria que se creó atrás de sí, obviamente. Que eso creo que fue lo que más impulsó a esta cuestión. Pregunto, ¿ustedes ven una relación en el aumento de los movimientos alternativos con la prohibición de las drogas? Digo, porque veo que en Estados Unidos tomó como bandera la prohibición de las drogas en plenos años 60. Ahí es como que aumentó y maximizó la prohibición de la cocaína, el LSD, la marihuana, también como una forma quizá de hasta limitar, digamos, esos grupos que tomaban las drogas. Sí, yo creo que el punto fue más fuerte, digamos, para aumentar los dividendos del negocio que genera el narcotráfico en este caso, que tomar como punto de partida, digamos, de que consuman menos o de que menos gente, digamos, caiga en esa cuestión de las drogas o del abuso de las drogas. ¿Por qué, digamos? Porque si no se entiende por qué, digamos, porque, a ver, si se legalizan ciertas drogas, y ahí entramos en el tema de la legalización también, pero si se legalizan ciertas drogas, se caen muchos negocios, ¿sí? Se hacen muchos negocios que generan una cantidad, digamos, de dinero anualmente, digamos. A ver, para que ustedes tengan en cuenta, digamos, algunos estudios marcaban que, por ejemplo, en 2011, un estudio que hicieron, digamos, a nivel mundial, la industria del narcotráfico, donde entra todo, digamos, generaba ganancias por más de 600 billones de dólares. Y las industrias automotriz generaban, digamos, ganancias por 750 billones también. O sea, es como tener un negocio parecido a lo automotriz, digamos, a nivel mundial. Si se legalizaran, digamos, ciertas drogas, porque tampoco es el hecho, digamos, por ejemplo, la cocaína sí tiene, igual que la marihuana, tienen propiedades medicinales, digamos. La coca, sobre todo. Que existe el té de coca. Podría y se deberían utilizar y legalizar. No la cocaína en sí, digamos, por ejemplo. O el LSD como se vende. Yo creo que por ahí va, no tiene nada que ver, digamos, con esta cuestión de estigmatización. Utilizan eso como pantalla para. ¿Sí? Ahora Agustín ahí también nos va a dar el pantallazo de qué es lo que se maneja en esa cuestión. Y acá en Argentina, por ejemplo, la cuestión, digamos, de... ¿Cómo ingresa acá a la Argentina? Sí, habría que ver, digamos, a ver, porque el tema de las drogas, si se quiere, en el tema musical, digamos, o artístico, y siempre elitista, o sea, siempre la clase que más pudiente, digamos, es la que tuvo acceso.
¿sí? Hasta los 90, por lo menos. Se podría hacer así, a grosso modo, hasta los 90. Podría decir, digamos, porque no había el problema de las drogas, digamos, como lo es ahora, digamos, el consumo de diferentes variantes de otras drogas, no era un problema en sí como lo es ahora. Y a partir de los 90 sí, se da, digamos. Sí, se da. Hay una, si se quiere, apertura al mundo con un gobierno neoliberal, digamos, que encabeza Charlie Menem, que bueno, después nos dimos cuenta, y digo nos dimos cuenta porque hay muy pocos que se dieron cuenta de lo que estaba pasando, ¿sí? Uno ahora recorre, digamos, la cuestión, digamos, de las bandas que estaban en ese momento y que tocaban, hacían temas y que nosotros no lo entendíamos. Bueno, yo era muy joven, digamos, todavía chiquito, pero, digamos, uno en perspectiva, viendo, digamos, volviendo ahí, había gente que se daba cuenta, pero la gran mayoría no daba cuenta. Ahora, era en la época de la birra a $1. Qué lindos tiempos aquellos. El plan de convertibilidad. Claro, plan plata dulce, el plan de convertibilidad, el 1 a 1 de Caballo. Sí, a ver, en ese tiempo también no había muchos que salieran a decir, digamos, que Caballo fue parte, digamos, de la última parte del gobierno militar, de facto, digamos, el gobierno militar en el 82, que fue el responsable, digamos, de estatizar la deuda privada. Exactamente, eso, ¿sí? Por ahí poco lo saben también. Y poco lo saben todavía, inclusive, sí. ¿Entendés? Y el señor todavía se sigue manejando, tiene los medios de comunicación lo llama para que opine cómo debe hacer esto y aquello, digamos, cuando nos empernó. Impresionante, o sea, todavía estamos sufriendo las secuelas, sí, de lo que fue esa acción política, digamos, del gobierno de facto en el 82. Esta famosa deuda que tenemos ahora tiene que ver con eso. Sí. ¿Qué tiene que ver con la droga? Estábamos hablando de los eso, 90. Bueno, eso empieza, eso favorece, digamos, así como fue bueno en cierto sentido, digamos, porque empezó a haber acceso a diferentes bienes. La globalización, entramos al mundo. Pero así como entramos al mundo, también el mundo entró en nosotros, digamos. Sí. Y también se empezó a polarizar en el sentido de que, como todo producto, las drogas, legales en este caso, en su producción, digamos, no es que se aprovecha todo. Hay algo que resta. Y también la calidad tiene mucho que ver, digamos. Entonces empezó a ingresar lotes, digamos, que en calidad era muy inferior, digamos, ya sea la marihuana o la cocaína. La cocaína igual también no es que es muy accesible, digamos. Ahora sí, obviamente. Una persona, digamos, que no tiene un nivel remunerativo, digamos, alto, puede consumir cocaína, digamos, la puede conseguir, digamos, no es barata, pero la puede conseguir. Antes es imposible, digamos. Pero la marihuana sí. Y empezó a ingresar mucha más cantidad, digamos. Y no sé si vieron una vez que ahora hace un montón que no se descubren. Yo calculo que la están haciendo bien, que no se descubren, digamos, cargamentos de marihuana o de cocaína en cosas raras. ¿Qué sé yo? ¿Se acuerdan que en el Chaco, por ejemplo, un caso fue el carbón blanco? ¿Sí? Cuando descubrieron no sé cuántas toneladas que llevaban, digamos, de cocaína en el carbón. ¿Para hace rato no está pasando eso? Hace rato. Habría que pensar, digamos, si o no están pasando o están pasando y lo hacen muy bien, sí, y no los descubren. Encontrar un nuevo método, tal vez. ¿En qué llevan? ¿En las vacas? Tengan en cuenta eso, eso es un punto para la división de drogas peligrosas. Bueno, uno de los grandes mitos es que la cocaína y la marihuana que ingresa a Europa o a Asia es gracias a los containers que llevan soja desde Paraguay y los puertos argentinos. Sí, totalmente. Dicen que dentro de los grandes containers que van toneladas y toneladas, bueno, de soja, ahí está toneladas de drogas también. Ahí está el punto que veníamos diciendo. Esa apertura a ser parte del mundo en el mundo globalizado permitió eso. Uh-huh. Quizás de muchas maneras que ahora por ahí no nos viene a la memoria, pero de esa manera, digamos, esa apertura al mundo
que entren, digamos, productos de otros países, permitió también que entre eso también. Y se masificó, digamos, porque también es un buen negocio. Sí. Es un buen negocio para aquellos que viven. Sí, y también siguieron los 90, en ese contexto también la droga llegó a las clases populares. Hay que tener también en cuenta el contexto político, donde hubo mucho desempleo, la privatización de las empresas, el gran muchos trabajadores en las calles. ¿Qué hicieron los tipos que manejaban de alguna manera el mercado ilegal de la cocaína? Del derivado sacaron el Paco, por ejemplo. Exactamente. Entonces, lo que no podían comprar las clases de élite, obviamente esa parte iba para las clases populares, y eso ha hecho un estrago que hasta el día de hoy lo hemos vivido. Se lo sufre, digamos, mucho. Que también tiene que ver con ese contexto político de los 90, ¿no? De la globalización, del libre mercado, de la privatización. Sí, por eso cuando se habla, digamos, de... Todo tiene que ver con todo. Vieron que por ahí las discusiones decían, no, pero este gobierno liberal, neoliberal, o no... O sea, cuando se habla de eso tiene que ver con eso, digamos, con esas cuestiones. Y estamos hablando solamente de las drogas, ¿eh? Uh-huh. Hay muchos temas que se podría hablar del tema económico, se podría hablar del tema cultural, ¿sí? Se podría hablar el tema deportivo, el tema de derechos, se puede hablar todo en ese sistema, todo partiendo de esa doctrina, digamos, de la doctrina liberal y aquella que se le contrapone, digamos. Esa es la lucha ya que deberíamos todos. Y que lamentablemente nos damos cuenta 20 años después. Sí, es como dijiste, como había tipos que ya estaban marcando esa situación. La música, un claro ejemplo. Todo el preso es político, por ejemplo, en la canción de Redondo. Ya cuestionaba al menemismo. Señor Cobranza de la Mississippi. De La Mano de Filippi. La Mano de Filippi, que después la versión la hace más famosa, y así hay otras canciones. Sí, exactamente. Bueno, nada. Ese es lo más o menos. Nos venimos al siglo XX, que fue, digamos, el gran... La explosión de la droga, de alguna manera. Sí, el siglo XX es como que... Porque ahora no hay nada nuevo ahora. ¿Sí? Excepto en las drogas. En las drogas sí hay algo nuevo. Eso lo vamos a ver en el próximo capítulo enseguida. Vamos a escuchar ahora a nuestro amigo Agustín Barúa Cafarena. Él es médico psiquiatra, si no me equivoco. Él es de Paraguay, nos ha visitado mucho tiempo, así que agradecerle la predisposición. Lo escuchamos a Agustín y volvemos enseguida. Bueno, la idea un poco es poder conversar sobre el tema de drogas químicas y uso complicado. Yo un poco desde una mirada más desde la antropología diría que hay 4 puntos que nos tocan revisar para poder después pensar las drogas químicas, que son como filtros, El primero de ellos es una visión moralista, ¿no? Cuando pensamos las drogas, generalmente pensamos las drogas de los otros, no las drogas que yo consumo. Cuando pensamos las drogas, pensamos que necesariamente todo uso de drogas es malo. Entonces, esa clasificación moral hace que no podamos comprender sin juzgar. Y ese es un gran desafío, cómo podemos identificar cuando estamos juzgando el uso de drogas, ¿no? De hecho, entendemos que hay aspectos beneficiosos del uso de droga que hay que poder reconocer, porque no solo las drogas son dañinas, ¿no? El segundo punto que me parece interesante para repensar es el tema del placer, ¿no? En general, por lo menos entre profesionales de salud, el placer no es un tema reconocido, ¿no? Sin embargo, la mayoría de la gente que usa drogas, en algún momento al menos, se conectó bastante con el placer. ¿Cómo hacemos para incluir lo placentero en nuestra mirada para pensar drogas? La tercera cuestión es el terror. Por lo menos en el caso paraguayo, el tema de la oferta de drogas, o sea, el mundo del narcotráfico es gigantesco. Tiene presencia en los 3 poderes del Estado, en las altas cumbres de los poderes. Domina territorios enteros del país. Saca y pone gente en los cargos. Entonces, ¿estamos en condiciones de pensar más allá del miedo? Creo que no. Y el cuarto punto difícil también es el sesgo de lo adultocéntrico. Le dicen adultocentrismo a la idea de que necesariamente los adultos y las personas adultas somos superiores a las generaciones jóvenes. Entonces, en general, esto también funciona como un filtro, como una lente que dificulta que podamos ver la droga en las generaciones jóvenes, porque generalmente tendemos a culpabilizar a las generaciones jóvenes. Estos 4 filtros me gustaría dejar como propuesta para pensarse cada uno sobre cómo estamos viendo las drogas químicas.
Lo otro que me parece interesante es el tema de que en general en el abordaje del uso complicado de drogas químicas hay dos grandes perspectivas. La perspectiva abstencionista que dice, tenés problemas con drogas, si quieres dejar te ayudamos. ¿Qué pasa? Que la mayoría de la gente con problemas con drogas químicas no quiere dejar, y por ende queda afuera del abstencionismo. La otra perspectiva se llama de reducción de daños y dice, ¿tenés problemas con drogas? No hablemos de eso. Contame tu nombre, contame quién sos, contame en qué estás, contame en qué te preocupa. ¿Cuál es la diferencia? No se centra en la droga, no se centra en culpabilizar, no impone una agenda de temas, sino que se abre a la conversación que trae la persona y en algún momento queda abierta la posibilidad de que se pueda trabajar el tema de droga, pero nunca de entrada. A no ser que la persona lo diga, pero como decía antes, no es lo habitual. La perspectiva abstencionista y la perspectiva de reducción de daños no son excluyentes, se pueden complementar. Bien, seguimos. Muchas gracias, Agustín, por la participación. Seguiremos estando en contacto en otras oportunidades cuando podamos hacerlo en vivo, en directo por streaming. Bueno, ¿qué seguimos ahora? Sí, ahí estaban hablando de no sé, ir a buscar alguna cosita rara por ahí en el campo. No sé. Bueno, ¿seguimos? Seguimos. Bien. ¿Cómo estamos en los 90. Estamos 80, consumiendo 90. Paco. Consumiendo. La química ya apareció. Avanzó un montón. Si avanza la química, ¿qué avanza también? ¿Qué se modifica también? Se modifica, obviamente se modifican todo tipo de lo que genera, digamos, la manipulación de lo que la química trabaja, ¿sí? Científicamente, digamos. Tienen las drogas, lo que busca es, como todo en la historia, a partir del Renacimiento se tiene que empezar a dividir. Exacto. ¿Sí? ¿Entendés? Así como la filosofía, la mamá de las ciencias, como dirían, se tuvo que dividir y surgieron las demás ciencias específicas. Después el trabajo, también se empezó a dividir el trabajo. En el siglo XX aparece Ford, aparece Taylor y después Toyota. ¿Sí? Todo se empieza a dividir, más que nada. Entonces, ¿qué va a pasar con las drogas? También no escapan y se empiezan a parcializar, digamos, ¿sí? Empiezan a aparecer estas drogas muy conocidas ahora, las drogas sintéticas, que responde obviamente a una necesidad del mercado en sí, del negocio, de lo que genere dividendos económicos para las grandes empresas. Y en esto tenemos, aquí no hay dudas, digamos, ya está sentenciado. Estados Unidos, digamos, se lo debe reconocer como tal, porque hizo méritos para ello, como un narcoestado por excelencia, ¿sí? Para que un país, un estado sea considerado narcoestado, tiene que haber ciertas condiciones que permitan que funcione ese negocio. Y en Estados Unidos, por el tema de Estados Unidos, no es que solamente que es el mayor consumidor de cocaína y de muchas otras drogas más, sino que también hay un estado que es cómplice junto con la parte bancaria, ¿sí? Y con el negocio mismo de los narcotraficantes, generan, digamos, un triángulo que permite que, digamos, no haya impedimento para que operen en el mismo Estados Unidos, digamos, grandes, ¿cómo se llama esto? Cárteles. Cárteles. Carteles del narcotráfico allí. Pero después, digamos, ese mismo narcoestado es el que, digamos, financiando a los medios de comunicación, hacen que la mayoría del mundo, digamos que los países que son, digamos, narcos, sean, por ejemplo, porque están en contra, digamos, del sistema capitalista yanqui, son en Venezuela, Bolivia, Cuba, ¿sí? Y algún otro que productor, porque necesariamente, digamos, pero están de acuerdo con su producción, digamos, pero se la venden a Estados Unidos, entonces no le dan tan duro como Colombia, por ejemplo, o Afganistán, ¿sí?
Ahí son esos son los narcoestados y no Estados Unidos. Estados Unidos es el capo, el rey en estas cosas, digamos, con muchas otras cosas más. Sí, por ahí y eso hay que reconocerlo. Me dejas tirar una cuchara y recomendar otra serie. A ver. Para los que tengan Netflix, pueden buscar en Netflix Orsak. Orsak es una serie... Islandia, ¿no? ¿De Islandia, no? No, es estadounidense. Tórax, Villo. No, es una serie estadounidense que habla acerca de un contador que era el contador de un capo de mafia, un matufia grande mexicano, y se dedicaba al lavado de dinero de las drogas. Y muestra un poco la vivencia de este contador y su familia escapando e instalándose en localidades como para subsistir y lavando dinero a distintos tipos de productores de drogas. Y ahí muestra una realidad, que el negocio de lavado de dinero es muy común en Estados Unidos, y además de que es común, digamos, ahí vemos cómo se legaliza gran cantidad del capital que genera estos negocios ilegales, como la producción de drogas y el narcotráfico. Sí, algo que apareció en estas cuestiones así de producciones cinematográficas, si se quiere, de los propios yankees en sí, que hasta los 90, digamos, hasta principios de los 2000, siempre nunca hablaban mal de Estados Unidos, o por lo menos nunca nos llegaban películas. Ahora sí hay muchas películas que hablan, digamos, de producciones propiamente yankees, que hablan justamente de estas cuestiones de Estados Unidos como un país que favorece el narcotráfico, que favorece el terrorismo y todas esas cuestiones. Pero igual, al último siempre, digamos, termina, digamos, el soldado yankee con la bandera flameando ahí, venciendo a los extraterrestres y siempre. Pero eso es lo que voy, hay mucho más. Por ejemplo, digamos, la serie o la novela, no sé qué era, que la vi entera, cuando daba en Canal 9, Escobar, el patrón del mal. Sí. Y así como la Escobar, en muchas otras películas también que antes de narcotraficantes, ponen esta cuestión, digamos, que todos los narcotraficantes no es que tienen miedo de que los agarren, digamos, y que los metan en cana, porque también manejaban eso, sino ¿qué es lo que más miedo tenían? Que lo extraditen a Estados Unidos, y Estados Unidos queda como que es el juez en esto, en el mundo de lo que está bien y hace lo que está bien, cuando es totalmente lo contrario, ¿sí? Que hayan aparecido, digamos, personajes como Pablo Escobar o el Chapo Guzmán en último término ahora, es obra y gracia de los Estados Unidos, básicamente. Es llamativo ver que muchas producciones ya después de la década del 10 de Estados Unidos están como cuestionando esta cuestión de si verdaderamente Estados Unidos está luchando contra las drogas. Sí. Te doy un ejemplo, está Orsak, hay otra gran película que también trabajó hace poco, me olvidé el nombre, pero son el muchacho que hizo de Deadpool y el otro de... Sí. Bueno, esa también hablaba acerca de cómo la CIA estaba metido en el narcotráfico y cómo ellos eran cómplices, y hay muchas series que también están mostrando como el lado B de esa particularidad del narcotráfico en Estados Unidos, como que la misma sociedad está cuestionándose. O sea, sí. Eso es como estamos para verlo. Sí. Inclusive hay cuestiones internas, por ejemplo el HBC, ACBC, sí, páguenme por la propaganda, la concha de la lora. Que soy Iván de Pineda. No soy Iván de Pineda, pero algo mejor. Que hablaba, digamos, que en 2011 se lo multó al HBC por haber blanqueado, digamos, dinero de que venían del narcotráfico. Pero eso son, digamos, internas propias, digamos, de otros bancos también, que le ponen guita, digamos, a los jueces para que los multen en ese sentido. O sea, saben que todos se manejan con esos dineros. Bueno, si no existirían, digamos, tampoco, no solo en Estados Unidos, en los paraísos fiscales, digamos, no existiría el tema de Panamá o Suiza. Que ahí hay dinero legalmente ganado y que no le quieren, y que lo esconden ahí para no pagar los impuestos. Claro. Sí, exactamente. Sí, pero no, andás a de dónde vienen si no sabes nada. Por eso. Y ahí van todos los... Muchas veces dinero legal. ¿Sí? Sí, incluso los grandes bancos del mundo también están asociados. La JP Morgan, la Citibank.
que eso fue, por ejemplo, en el 2008. ¿Juventud Peronista Morgan? Como el actor Morgan. que tuvieron una gran influencia, sobre todo en el 2008, cuando hubo una crisis de Estados Unidos, que utilizaron esa guita negra o sucia para lavar y que fortalecieron a los bancos. Claro, sí. Entonces ahí también hay una complicidad entre ellos. Obviamente hay intereses propios. Cuando en el fondo hay dinero, no importa la moralidad, eso está claro. Exactamente. No importa de dónde viene, no importa el dinero. Y los grandes bancos lo saben y tienen muchos contactos en ese sentido, muchos intereses en común. Y también le ayudan a lavar la plata, obviamente. Exactamente. Entonces legalizar las drogas es pelear contra estas fuerzas, ¿no? Exactamente. Por eso, digamos, y el punto clave, como lo dice Escape en muchos de sus temas, está en eso, digamos, en que la ilegalidad permite el negocio. Y para legalizarlo, ni siquiera esos grandes productores, digamos, de drogas que manejan, digamos, el negocio de narcotráfico no quieren que se legalice. Pareciera una contradicción, digamos, obviamente, pero porque si se legaliza, digamos, se le termina un negocio muy grande, sí. Y por eso, bueno, yo creo que ven algo así, digamos, tampoco vale, en muchos países también está legalizada la marihuana, el consumo de marihuana. No está legalizado el tráfico, digamos, de marihuana, o la comercialización a gran escala, pero el consumo sí. Pero digo, esto también yo creo que ven algo que puede llegar a pasar, que puede ser como, digamos, la legalización en cierto sentido, y por eso empiezan a parcializar todo esto también, digamos, las drogas, digamos, y empiezan a aparecer otro tipo de drogas que tienen, digamos, como activos de las clásicas, y empiezan a dividirse, digamos. El tema de la sintética tiene que ver con eso, las drogas sintéticas, ¿sí? Que aparecen ahora, digamos, y son como para mí la versión futurística, digamos, de las drogas. ¿Sí? Está el caso del MDMA o el MDC, o drogas así que tienen siglas raras. Exactamente. Que la intención es copiar efectos FMI. Copiar efectos muy conocidos, por ejemplo, de los hongos o el peyote o la ayahuasca, que son los mismos efectos psicoactivos, generados por productos ya sintéticos de laboratorio. Exacto. Bueno, esa es la idea. De ahí, bueno, el LSD también. LSD yo lo confundo con el plasma, con el LSD, digamos, con la televisión. Dame LSD. Un cartoncito chiquito. ¿Cuál? ¿De 20 pulgadas o del 0,5 pulgadas? No me entendiste. No sabía el código. Bueno, que son, bueno, qué sé yo, el éxtasis, por ejemplo, digamos, que es consumido popularmente, digamos, en estas fiestas electrónicas. Las anfetaminas. Vi otra película, andamos muy cinéfilos. La película esta Lucy, no sé si la viste, con esta rubia Scarlett Johansson. Sí. Bueno, que aparece, digamos, yo no sé si existe o no esa droga, pero que son capaces del CDH4, creo. CH4, que se le llama, que es un derivado, digamos, de lo que genera la madre, digamos, la progenitora, cuando empieza a tener, que le da como toda la energía al bebé para que se forme, al útero, ¿sí? O sea, en esa película muestra. Y bueno, sintetizaron justamente esa sustancia y la transformaron en pequeñas pastillitas azules, ¿sí? Y bueno, la chica esta, Lucy, digamos, ella la utilizan como mula, ¿sí? Se la ponen adentro del estómago a ella y a otros más, pero ella logra sobrevivir porque, digamos, cuando la tienen encerrada, le pegan, digamos, en el estómago y le hacen reventar la bolsa y se le esparce por todo el coso y empieza a utilizar su cerebro. Bueno, ya entra un poco el tema de la película, y empieza a utilizar su cerebro y llega hasta el 100%. Ahí es poco de ficción, pero digo, es una forma, digamos, de entender lo que es una droga sintética, digamos. Justamente es la mínima expresión de una sustancia, de algo, como decir,
puede generar, digamos, ciertas condiciones psicoactivas, digamos, como puede ser el peyote, la ayahuasca, o que fuera la marihuana o la coca, y nada, y lo sintetizan y lo hacen un elemento que se puede producir, reproducir y comercializar. Y eso es lo que están haciendo ahora con todas las drogas, digamos. Yo calculo que debe haber también, o deben estar intentando a ver cómo a la cocaína le buscan la vuelta para hacerlo de otra manera. Bueno, hay cannabinoides que son sintetizados para en muy pequeñas, en fracciones muy pequeñas y de venta legal, que son vendidos como pastillas antivómitos para la gente que sufre de cáncer, que están en pleno tratamiento quimioterápico. O sea, ya precedentes legales hay. Sí. Imaginémoslo lo ilegales que puede haber por ahí. Obviamente, totalmente. Y además porque tiene que ver también con la industria, volvemos a la industria de la farmacéutica, digamos, que tiene un montón que ver ahí, digamos. Uno no damos idea de lo que puede ya estar probado y aprobado, pero por una cuestión de que no beneficia. Bueno, veamos el tema de las vacunas ahora, digamos, es un despelote, digamos, cuando se podría ver, si todos se juntan y es como un bien mundial, habría para todos vacunas. Pero bueno, la cuestión, Canadá compró para vacunar 4 veces Su población. su población. En África no se vacunó ni a uno. Aún no se vacunó nadie en África. ¿Entendés? Esa desigualdad es impresionante. Bueno, y así funciona en todos los ámbitos. Lo que pasó en Argentina con 110 dosis que fueron vencidas en Chubut por la falta de la cadena de frío. O las 400 en Pergamino, no. No en Tandil, ¿no? Tandil era por ahí. ¿Tandil? ¿no? Sí. Bueno, pasó algo en Estados Unidos. ¿Quién es de Tandil? No, pasó algo en Estados Unidos, en el estado de Nebraska, si no me equivoco, están en plena nevada ahí. Pasaba lo mismo, que el camión por plena nevada quedó atrancado en medio de la ruta, y para evitar que las vacunas perdieran la cadena de frío, agarraron a todos los automovilistas que estaban en la ruta y los vacunaron. Ajá. Eso decidió hacer el Estado. Claro. Bueno, si fuéramos así de capaces nosotros antes de que se vence y vacunar por lo menos a alguien. Sí, totalmente. Lo que pasa es que acá, para mí, es una cuestión de negligencia y debe haber ciertas penalidades. Ahí sí debería haber penalidades, digamos, por una cuestión de no cumplir, digamos, con la función que por más de que no haya tenido la voluntad, digamos. Esos errores matan gente. Exactamente. Hacete cargo, digamos. Bueno, nada, eso. Y bueno, para mí ese es el futuro y por eso, digamos, aparecieron mucho el tema de las sintéticas, que van a seguir apareciendo. Para mí va a haber versiones, digamos, de la cocaína que van a ser o la marihuana también puede ser, digamos, puede ser una pastilla, porque tiene que ver también cómo lo trasladan, digamos, la comercialización. Se piensa en eso también. Yo le pregunté al Chapo, digamos. ¿Qué te dijo? No, me dijo, estamos complicados con la ¿Quieres salir? ¡Quiero salir! ¡Guardias! Bueno, nada. Todo esto tiene que ver. Bueno, y para terminar, habíamos dicho, digamos, que las drogas tienen que ver, digamos, con una cuestión de invasión primero, porque tenemos que ingerir o ingresar, o nos tienen que poner, digamos, alguna sustancia para generar condiciones que afectan, digamos, nuestro físico, nuestra psiquis y nuestra parte fisiológica también, el funcionamiento de nuestro físico. Y en ese caso, digamos, ahí respondemos y terminamos con esto, la pregunta de Kevin, que dice, si el pan era una droga. Entonces habría que ver a qué le llamamos droga. Si le llamamos droga, digamos, a todo aquello, digamos, que genera condiciones físicas, psíquicas, que alteran el estado normal, entre comillas, de una persona, el pan también lo puede ser, ¿sí? O no solo el pan, los carbohidratos más que nada, ¿sí? Donde está todo lo que tenga THC. O todo lo que te genera un cierto hedonismo, es decir, un placer, también es droga también. Sí. Por ejemplo, si yo voy a un viaje que me genera placer, me estoy drogando. Si te genera fumando placer. algo recién? También. en esa pregunta, ¿entendés? En esta pregunta filosófica de si todo lo que te genera placer es considerado de droga, ¿entendés? Por eso digo, ¿a qué llamamos droga? Por eso yo dije que materialmente o físicamente
Sí, espiritualmente algo también. que te invada, no Bueno, espiritualmente. También puedes considerar también. Ya estás como pero- pensando en el No, pero tiene lógica. Hay mucha Sí, gente porque la antigüedad era eso. en el nirvana, mirá, ahí Nirvana, está, te está afectando la El budismo. Sí, por el budismo, por eso. Sí, pero yo creo que podríamos conseguir en esto para hacer un parangón con el pan. El pan genera esa, digamos, esa adicción, y que es más fuerte inclusive que la cocaína. Lo que pasa es que el pan se lo tiene como es el pan, vieja, Es un ¿entendés? alimento. El pan de la vida, ¿entendés? Es el Tiene pan una de connotación Dios. sagrada también. Cuerpo de Es el cuerpo de Cristo. Volvimos de nuevo. Bueno, proseguimos en el programa. Al próximo, acuérdense. Este no nos va a dejar, nos persiguen, digamos. ¿Quién es agnóstico acá? ¿Quién es ateo? Ustedes son manga de. ¿No se bautizaron? Yo me bauticé y te confirmo. Hasta la confirmación. Yo casi llegué hasta, pero bueno. Yo no hice. No te permitieron hacerlo. Yo ni el catecismo hice, estimar más cerca del ateo. Nada, bueno, lo podríamos considerar, sí, porque genera además, digamos, el abuso, digamos, del consumo de los carbohidratos, genera inconvenientes, por ejemplo, la obesidad, que condiciona, digamos, el funcionamiento del cuerpo de las personas, ¿sí? Lo hace más propenso a ser afectados por algunas enfermedades, digamos, entonces sí, la podemos considerar como una droga porque genera eso, genera adicción, es invasivo, nos debilita en cierto modo, y sí, podríamos decir, digamos, de última podríamos dejar como título: el pan es una droga, si te gusta, digamos, Entonces, tenés que comer pan, digamos. el mensaje final que nos deja Jorge es que pensemos. Dejen de comer pan. No. Por decir que. Ahora bien contra los panaderos. Hay que hacer una ley. Encima está más caro el pan, sí. No, sé pero, que en general, como para recuperar eso, lo que decís, Jorge, es que tenemos que pensar cuál es nuestra droga y que es más allá de consumir. exactamente, como lo decía Agustín, digamos, pensar la droga no desde el otro, sino de uno mismo. Exactamente. ¿Sí? Pensarlo de ahí, después vamos a poder pensar en lo otro. Dejar un poco de lado los prejuicios, es decir, digamos, que todos los rockeros no somos drogadictos. Es más, digamos, muchos consumen drogas, pero no son drogadictos tampoco, no tienen una adicción. Y hay otros que no son rockeros y que sí son drogadictos, y que sí, digamos, y otros que consumen drogas y que no son drogadictos, no son rockeros. Hay personas, digamos, que son drogadictos por una necesidad de que la sociedad los llevó a eso, ¿sí? Porque eso también no lo hemos hablado, digamos, pero Sí, sí. hay Una cuestión emocional. las cuestiones, puede- no solo de las cuestiones, las clases más bajas lo sufren en términos de físicos, ¿sí? Los destruyen en términos físicos, digamos, porque al querer escapar, digamos, de ese estado, digamos, de depresión, que muchas veces es eso, van en busca de algo que los aleje de eso y caen en lo más barato que pueden conseguir, ¿sí? Van, aspiran Poxirran, nafta, opaco, ¿sí? Hay otros que tienen un nivel de vida, digamos, mucho mayor, digamos, y pueden, digamos, también, digamos, escapar de cierto modo, digamos, inyectándose otras sustancias, digamos, ¿sí? O consumiendo. Y el que tiene un nivel de vida mucho mayor va al farmacéutico y le pide algo legal. También, exactamente. Eso es. Ese es el problema, digamos, termina siendo el tema de la droga. Por eso debemos pensarlo desde uno mismo, no del otro. Es un punto de partida. Hagamos eso, digamos, cuando inclusive cuando nos pase a nosotros y tengamos a alguien cercano, y que sea un problema esa cuestión realmente, porque para muchos también la cuestión del placer, como decía Agustín, tiene que ver, digamos, si le genera placer, ¿qué problema hay? No hay ningún problema. Verlo de ese lado, o sea, partir de esa cuestión. Y bueno, para la próxima ojalá no aparezca Jebus va a aparecer seguramente. o el Barba, y bueno, nos vemos en la próxima edición de Dosis, en el mes de febrero seguramente, y
quizás estemos hablando un poquito de un tema que también que es muy... y lo vamos a tener de nuevo, ¿no? Sí, aquí en la fuente. El febrero, el mes del amor, vamos a estar haciendo una dosis del amor, así que los esperamos en la próxima edición. Espero que les haya gustado. En nombre de Cocu, en nombre de Kevin, de Franco y mío, les agradecemos por habernos escuchado. Franco. Bueno, sí, más o menos esa era la reflexión que queríamos hacer sobre este tema, que lo sintetizaste muy bien. Y también me sumo, ¿no?, al agradecimiento a Kevin, a Cocu y a vos. Y nos estaremos viendo dentro muy poco. Sí, vamos a ver. Hablar de un tema. Si no se cuelga el internet. O el editor. Nos vemos la próxima, amigues.